¿Alguna vez has sentido una nostalgia profunda por una época que no viviste? Ese deseo inexplicable de haber estado en un café en París durante los años 20 rodeado de un humo de cigarrillo y discusiones sobre el mundo del arte. O esa melancolía dulce que te produce ver una fotografía en blanco y negro de desconocidos riendo en una feria en los años 50. Ese sentimiento tan humano como paradójico tiene un nombre hermoso y triste: anemoía. El diccionario de las penas oscuras, ese maravilloso libro de John Koenig que da nombre a emociones que todos hemos sentido pero nunca supimos cómo llamar, define la anemoía como un anhelo por tiempos idealizados, inspirados por fotos, música o historias que se sienten emocionalmente cercanos a pesar de ser ajenos. Es la nostalgia por un pasado que no te pertenece, pero que de alguna manera sientes como propio. Pues bien, lo que parecía un simple ejercicio poético, una rareza psicológica, se ha convertido en los últimos años en un movimiento cultural tangible. Lo vemos en el transporte público, en las reuniones entre amigos, en la calle, en el trabajo, incluso en las escuelas. La generación Z, comprendida por aquellas personas que nacieron entre 1997 y 2012, ha comenzado a adoptar de manera creciente y consciente formas de interactuar con el mundo de otras generaciones, como lo serían los millennials, los cuales conocieron esto en su juventud, pero luego abandonaron seducidas por el mundo digital. El mundo de los iPods quedaron atrás. Lo que hoy se utilizan son audífonos alámbricos. Las fotografías tomadas por un teléfono celular, fuera, descartadas. Mejor una cámara analógica y entrenar el ojo para capturar instantáneas perfectas, porque cada disparo cuesta y no se puede borrar. Las notas escritas en una aplicación del móvil están siendo sustituidas cada vez más por lo que siempre se tuvo a mano: una pluma y una libreta. ¿Y qué hay más íntimo que todo esto? Las plataformas de música que se jactan de ser personalizables y que en realidad están controladas por algoritmos diseñados para mantenernos enganchados, están quedando atrás. En su lugar, los jóvenes vuelven a los vinilos, a los CDs y quién sabe, tal vez pronto también a los cassettes. Lo mismo ocurre con los libros. La lectura en papel cobra una nueva importancia porque te acerca más a la historia con el sonido de las páginas al pasar, con el olor a hojearlos, con esta textura que ninguna pantalla retroiluminada puede replicar. Pero antes que pensemos en todo esto como una moda estética, una pose vintage para las redes sociales, ya que casi todo se documenta en TikTok, conviene preguntarnos: ¿por qué está ocurriendo esto realmente? ¿Qué hay detrás de este giro analógico? ¿Es simple nostalgia o hay algo más profundo, más inquietante y al mismo tiempo más esperanzador? Hola a todos, mi nombre es Kiamor y acá está mi Spotify y mi Instagram. Hoy hablaremos de este tema, un tema que me llamó mucho la atención el otro día. Si son nuevos en este canal, espero de que lo disfruten y comencemos. La primera pista de todo esto la dan los números. Estudios serios como el realizado por GWI, titulado ¿Cómo impulsan la nostalgia a la generación Z y los millennials?, ha demostrado que el 37% de la generación Z dice sentir nostalgia de los años 90. Un dato sorprendente si consideramos que el miembro más veterano de esta generación nació en el año de 1997, es decir, apenas alcanzó a vivir los últimos coletazos de una década como un bebé o un niño pequeño, ya que la gran mayoría de ellos no tiene recuerdos conscientes de lo que era vivir en aquella época. Sin embargo, la nostalgia que expresan no es por una vivencia personal, sino por una atmósfera, por una forma de relacionarse con el mundo que perciben como más auténtica, más lenta y menos mediada por las pantallas. El deseo de un tiempo que no se vivió, pero que se ha idealizado a través de películas, música, fotografías y relatos de generaciones anteriores. Pero hay algo mucho más en el fondo, y aquí es donde el asunto se vuelve realmente interesante. En el reporte titulado Una espada de doble filo: cómo las diversas comunidades jóvenes piensan sobre la multifacética relación entre las redes sociales y la salud mental, elaborado por Common Sense Media en el año 2023, se encontró que casi la mitad de los jóvenes encuestados, el 46% de entre 14 a 22 años, asegura que el uso de las redes sociales le quita tiempo para otras actividades. Y aún más revelador, ese mismo grupo reconoce que el consumo constante de contenido digital ha reducido su capacidad de atención. Piensa esto por un momento: la generación que nació con un iPad desde la cuna, que aprendió a deslizar un dedo antes que atarse los cordones, esa generación llamada nativa digital, te está diciendo abiertamente que lo digital les hace daño en aspectos fundamentales de su vida. No es que rechacen la tecnología, es que sienten que ella los está devorando de algún modo. ¿Qué está pasando entonces? ¿La generación nativa digital ya se cansó de lo digital? La respuesta es más compleja que un simple sí o un no. La nostalgia en este contexto funciona como un refugio simbólico, una especie de válvula de escape emocional, porque no se trata tanto del deseo literal de volver a un tiempo específico, con sus problemas reales, sus injusticias o sus limitaciones, sino de la necesidad profunda de recuperar experiencias más lentas, tangibles y significativas. En medio de una sarta interminable de notificaciones métricas, likes, comentarios, historias efímeras y contenido infinito que se renueva cada segundo, la generación Z parece estar enseñando formas de reapropiarse de su atención y de su intimidad, y lo hace de una manera muy inteligente, mirando
mirando hacia atrás, hacia objetos, prácticas y rituales que pertenecen a otros momentos históricos, no por un afán arqueológico, sino por objetos y prácticas que tienen cualidades que lo digital no puede ofrecer. Aquí quiero detenerme en dos libros que ayudan a entender este fenómeno con mayor profundidad. El primero es La Era del Vacío del filósofo francés Gilles Lipovetsky, publicado originalmente en el año de 1983. Es un libro que se publicó hace más de 4 décadas, pero su diagnóstico parece escrito ayer. Lipovetsky nos habla de una sociedad saturada de estímulos, de novedades que se suceden a una velocidad vertiginosa y advierte que el exceso de información y de opciones no nos hace más libres, sino más indiferentes. Cuando todo es nuevo, nada lo es realmente. Cuando todo llama nuestra atención, terminamos por no prestar atención a absolutamente nada. La generación Z, al elegir un vinilo que dura 40 minutos y requiere que lo des vuelta, al elegir una cámara que solamente tiene 36 posiciones por carrete, está diciendo: basta de infinito, quiero 1000 límites. Porque los límites paradójicamente nos devuelven la capacidad de desear y de valorar las cosas. El segundo libro es La agonía del Eros, del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, publicado en el 2012. Han nos introduce a un concepto fascinante: la saturación de lo positivo. Vivimos en una cultura que nos bombardea con estímulos agradables, con imágenes bellas, con experiencias que buscan darnos placer inmediato. Pero esa saturación, lejos de hacernos felices, nos roba la profundidad del asombro. El amor verdadero, la amistad genuina, la obra de arte que nos conmueve, todas estas experiencias requieren un elemento de negatividad, de dificultad, de espera y de imperfección. Lo analógico, por naturaleza, tiene ruido, tiene demora y tiene errores. La foto analógica puede salir movida o sobreexpuesta. El disco en vinilo puede tener un pequeño crujido. La libreta puede mancharse con café. Y justamente estas imperfecciones son las que le dan el carácter, las que nos recuerdan que estamos tratando con algo real y no con una simulación perfecta pero vacía. Ahora permíteme compartir contigo dos datos curiosos que demuestran que esto no es una especulación filosófica, sino una tendencia medible. El primero viene de Japón. Según un estudio de la firma MMD Labo publicado en el 2024, la venta de teléfonos plegables estilo concha, sí, esos mismos que usábamos a principios de los años 2000 que se abren y se cierran con un satisfactorio clic, aumentaron casi un 30% entre jóvenes de 18 a 24 años. La razón principal que dieron los encuestados fue que este tipo de teléfono les permite tener un dispositivo limitado, no tiene interminables aplicaciones de redes sociales, no está diseñado para el scroll infinito y el simple gesto de cerrarlo pone un límite físico claro al uso. Es un acto simbólico y práctico a la vez. Cerrar la tapa significa: he terminado y he vuelto al mundo real. El segundo dato curioso es aún más sorprendente. En septiembre del año de 2025, el periódico The Guardian publicó un reportaje. Allí se documenta que las máquinas de escribir mecánicas, estos artefactos que muchos dábamos por extintos, han incrementado su precio de reventa en un 40% en plataformas como eBay desde el año 2023. El artículo cita a un estudiante 21 años de Nueva York que declaró textualmente: escribir en una máquina de escribir me obliga a pensar antes de pulsar, no puedo borrar con un solo clic, no hay un corrector automático, no hay distracciones, cada palabra cuenta porque cometer un error significa empezar de nuevo o usar corrector líquido, el cual es horrible. Eso me hace más consciente de lo que quiero decir. ¿Acaso esto no es fascinante? Lo que para muchos sería una limitación insufrible, para esta generación es una liberación. La falta de comodidad se convierte en una herramienta de claridad mental. Pero también hay que poner esto en perspectiva. No estamos hablando de rechazo total o fanático hacia la tecnología. La generación Z no está quemando sus smartphones ni mudándose a una cabaña sin electricidad. Siguen usando la internet, siguen teniendo redes sociales y siguen consumiendo contenido digital. La diferencia es que están aprendiendo a dosificar, a elegir conscientemente cuándo y cómo usan la tecnología, y este es más que nada un movimiento de soberanía tecnológica que de simple capricho. Quieren ser ellos quienes decidan qué herramientas usar para cada tarea, no que el algoritmo decida por ellos. Por eso vemos a jóvenes que llevan en su mochila un iPhone para mensajería y mapas, pero también una cámara analógica para fotos importantes, un cuaderno Moleskine para sus notas personales y unos audífonos con cable para escuchar música sin latencia ni baterías que se agoten. No es incoherencia, es una elección funcional. Es curioso como algo como los libros, hasta incluso los vinilos como este, o tener un iPod con audífonos en cable hoy en día, llega a ser algo peculiar, algo que nos llama verdaderamente la atención. Personalmente, en mi caso, como soy de la generación millennial, sí, estoy más viejo que todos ustedes, considero de que el proceso de que las personas lleguen a querer
volver a escuchar la música o apreciar el arte de esta manera es algo que me cautiva, porque se nota esa necesidad de querer que la pausa y dejar los algoritmos fuera de esto de lo digital para disfrutar verdaderamente de lo que nosotros estamos consumiendo. También encuentro muy grato el hecho de que nos cuestionemos con respecto a estos temas. Es por esto que también los invito a que tengo otro canal que se llama Que Amor Arte, en donde pueden ver que hablo con respecto al arte, ya que siento que el arte también nos ayuda y nos invita muchas veces a reflexionar cosas que no reflexionaríamos si no tuviéramos ese poder de análisis. Y claro, viendo todo lo que he visto y averiguado para este video, también me sorprende mucho cómo las máquinas de escribir, como la que tengo acá, han subido mucho de precio, la verdad. Así que nada, es una máquina que dudo que llegue a vender. Funciona, aunque no lo crean. Hay que comprar la tinta, obviamente. Está muy difícil encontrar una, pero me gusta y siempre me han encantado las máquinas de escribir. Así que curioso. Ahora bien, alejarse parcialmente de lo digital no implica rechazar la tecnología, sino cuestionar el lugar que ocupa en la vida cotidiana. Esa es la gran lección que nos deja este fenómeno. La anemonía, ese sentimiento tan humano que John Koenig supo nombrar, se convirtió entonces en una herramienta muy útil para imaginar alternativas, porque la nostalgia no tiene que ser necesariamente un mecanismo de escape hacia un pasado idealizado que nunca existió. Puede ser también una forma de resistencia creativa, una manera de preguntarnos ¿qué hemos perdido en el camino hacia la hiperconexión? ¿Y qué podemos recuperar sin renunciar a las ventajas genuinas que la tecnología nos ha dado por medio del tiempo? Sin embargo, también debemos ser honestos y reconocer que esto no es exclusivo de la generación Z. A lo largo de la historia, cada juventud ha mirado hacia atrás con cierta melancolía en momentos de incertidumbre. Los románticos del siglo XIX idealizaron la Edad Media. Los hippies en los años 70 idealizaron la vida comunitaria y artesanal de las antiguas épocas. La diferencia ahora es que el pasado al que se mira es mucho más cercano y que además está documentado con una abundancia de imágenes, música y relatos que lo hacen sentir increíblemente vivido. La generación Z no está idealizando castillos medievales o la vida en la naturaleza salvaje, está idealizando los años 90 y los primeros 2000, una época que para muchos de nosotros que somos mayores, los millennials, la generación X, fue muy real y tuvo sus propios problemas: discriminación, crisis económicas, menos derechos civiles en muchos lugares y también mucha soledad. Por eso hay que tener cuidado con la idealización de las épocas. No todo tiempo pasado fue mejor y sería ingenuo pensar que volver a los audífonos con cable o a las máquinas de escribir resolverá automáticamente la ansiedad existencial de toda una generación. Pero en el intento por reconstruir este pasado, aunque sea de manera fragmentada, estética o simbólica, la generación Z está formulando una pregunta que es clave no solamente para ellos, sino para todos nosotros. Una pregunta que late en el fondo de este giro analógico y que podemos expresar de la siguiente manera: ¿cómo habitar lo digital sin perderse en él? ¿Cómo usar las herramientas digitales como lo que son medios, instrumentos, extensiones de nuestra voluntad y no como fines en sí mismos que terminan colonizando nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra capacidad de estar solos, de aburrirnos o de simplemente existir sin ser medidos, etiquetados o monetizados? Quizás la respuesta no está en un nuevo dispositivo, ni en una aplicación de detox, ni en un curso de productividad. Quizás la respuesta está mucho más cerca y mucho más sencilla, pero también mucho más difícil porque requiere algo que las pantallas nos han ido robando sin que lo notáramos: la disciplina de la pausa, la capacidad de apagar el teléfono y dejarlo en otra habitación, y la decisión consciente de escribir a mano una carta aunque sea mucho más lento, el valor de mirar por la ventana del autobús sin revisar Instagram, el acto casi revolucionario de leer un libro de principio a fin sin que una notificación interrumpa el flujo de la historia. Todo eso no cuesta dinero, no requiere hardware especial, no necesita que compres una máquina de escribir o una cámara analógica para comprender esto. Solo requiere que recuperes la conciencia de que tú eres el dueño de tu atención y no los algoritmos. Y aquí es donde quiero dejarles una pregunta, no para que la respondan en los comentarios, aunque también pueden hacerlo si lo desean, y darle like y suscribirse a este canal, sino para que lo lleven con ustedes el resto del día, la semana y quizás el mes. Una pregunta íntima, personal, incómoda tal vez, pero necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sin prisa, sin pantallas, sin la intención de mostrárselo a nadie, solo por el placer profundo y silencioso de poder hacerlo? Puede ser tan simple como preparar
una taza de café, observando cómo cae el agua caliente sobre el polvo, o salir a caminar sin auriculares o sentarte en un parque para ver cómo pasan las nubes. Si esa respuesta te cuesta trabajo encontrar, si hace semanas o meses o años que no experimentas esto, entonces tal vez este giro analógico de la generación Z no sea solo una curiosidad sociológica, tal vez sea un espejo del que todos deberíamos mirarnos, porque al final no se trata de volver al pasado, se trata de traer lo mejor del pasado, la lentitud, el tacto, la atención plena y la imperfección real, para evitar el futuro con los pies en la tierra y la mirada despierta. La Nemoyá no es un refugio de cobardes, es una brújula que nos recuerda que para avanzar a veces hay que saber mirar atrás con ternura, pero sin quedarse completamente allí. El desafío está servido, la revolución analógica ya empezó, y no viene en una caja de cartón con un logotipo vintage. Empieza en la pequeña decisión que vas a tomar hoy, ahora mismo, al terminar este video. Y la pregunta es, ¿te animarías a formar parte de este movimiento?